abren su Biblia, les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, y hemos llegado al capítulo 10. Y si hay alguien que se ofrece para leer el pasaje de esta mañana es Mateo capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y si quiere el hermano Jesús, si puede leer en alta voz el pasaje. Mateo 10, capítulo 1, Mateo capítulo 10, versículo 1 hasta el 15. Está bien, sí, también. Mateo 10, capítulo 10. La autoridad apostólica. Y después de llamar a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo el Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas el Iscariote, el que también lo traicionó. A estos 12 envió Jesús y les ordenó, diciendo: no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el bordero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno de ella, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Hasta el 15, por favor. Y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella, pero si no es digna, vuélvase vuestra paz a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muchas gracias, hermano. Y oramos, pedimos también a nuestro Señor. Padre Celestial, tú que eres Dios, el único Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios eterno, el principio y el fin, tú que eres el creador de todo el universo, te damos gracias otra vez por este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das para adorarte, para, Señor, aprender más de tu palabra. Y gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de la vida y sin ti, Señor, nada somos, sino polvo. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestra mente, Señor, de abrir nuestros corazones, de enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Guíanos. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que nos quiere enseñar, no solamente a comprenderla, Señor, sino también a aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Te damos la gloria, Señor, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo
Y en estudiar este Evangelio es maravilloso porque aquí vemos la vida de Jesús. Bueno, en todos los Evangelios, ¿no? De Marco, Lucas y Juan, vemos la vida de Jesús. Pero aquí, sobre todo en este Evangelio de Mateo, el enfoque del apóstol Mateo es evidenciar o exaltar a Jesús como rey, porque Jesús es rey, es Dios y tiene autoridad sobre todo, y lo hemos visto también en el ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, su ministerio era enseñar, y enseñaba con autoridad, que la gente se quedaba choqueada por las palabras que él decía, por enseñamiento. Y no solamente enseñaba, sino que también cumplía milagros, hacía milagros, sanaba a la gente, echaba a los demonios, calmaba las tempestades. Esto hacía los milagros, ¿para qué? Para, digamos, certificar o, ¿cómo se dice? Comprobar lo que él era Dios, él era el Mesías, que todos ellos estaban esperando. Él era el ungido de Dios. Y ahora, si ustedes se acuerdan la última vez, en el capítulo 9, el último versículo del capítulo 9, ¿no? Jesús había dicho en el versículo 37, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el pasaje de esta mañana veremos quiénes son los obreros. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, escucho la prédica, alabo al Señor, canto las canciones, pero después, cuando se van de la iglesia, ya está. Vuelvo a mi vida. Vuelvo a hacer lo que hacía la semana pasada y me olvido de Dios. No. Ser cristiano, hemos dicho la última vez, un cristiano realmente es un discípulo. Más que ser un cristiano, somos discípulos, como eran los 12 discípulos de Jesús, ¿no? Y ser discípulo significa ser seguidor. Seguir lo que el maestro hace, escuchar y aprender lo que el maestro enseña. Esto es lo que es un discípulo, y esto es lo que nosotros somos. Y en el pasaje de esta mañana vamos a ver que Jesús va a dar la oportunidad a los discípulos y va a elegir solamente a 12 discípulos, porque había un montón de personas que lo seguían. Donde Jesús iba, en cualquier parte, había siempre un montón de gente, pero Jesús elige solamente a 12 discípulos. A 12. Y da a ellos la oportunidad también de participar en el ministerio que él estaba haciendo. Y con esto vemos que la vida cristiana no es solamente ir al domingo y escuchar la palabra, no. No es solamente sentarse, calentar la silla y después volver acá y escuchar la palabra de Dios y volver a casa y chao. No. La vida cristiana es una vida activa, donde nosotros como discípulos tenemos llamado, tenemos una tarea que Dios nos ha dado. Pero si ustedes miran en particular, en el pasaje de hoy, de esta mañana, Jesús da una comisión que es diferente a la comisión que vemos en el capítulo 28, a la gran comisión. Porque si ven bien, aquí Jesús da la comisión para evangelizar a ¿quién? Solamente a los judíos, a la comunidad hebrea. De hecho, dice a ellos de no salir de la región de Galilea, de no ir de los samaritanos que están en el sur, de no ir de los gentiles, sino de concentrarse primero a los judíos. Y en este pasaje vemos
podemos ver claramente las tres fases del discipulado. Las tres fases del discipulado. Y vemos claramente que Dios en su obra quiere usarnos. El propósito de Dios para con nosotros es usarnos para su gloria, para su reino. Y las tres fases del discipulado son: somos llamados, o hemos sido llamados. Segundo, hemos sido fortificados. Y tercero, hemos sido enviados. Primero, hemos sido llamados. En el versículo 1 de nuestro texto vemos que Jesús llama a sus discípulos. Él llama, ¿no? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿no? Y como Jesús llamó a sus discípulos, Jesús también ha llamado a nosotros. ¿Para qué nos ha llamado? Él nos ha llamado para caminar con Él y para andar hacia Él. ¿Y qué significa caminar con Él y ir hacia Él? Significa que nosotros, como cristianos, como discípulos, debemos dejar nuestra vieja vida. Debemos dejar el viejo hombre. Debemos dejar de vivir de la manera que vivíamos antes en el mundo. ¿Por qué? Porque somos llamados a vivir una nueva vida en Cristo. La Biblia dice que todos aquellos en Cristo son una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Que ya no vuelvo a vivir la vida como la vivía antes, en el pecado, en el mundo. No sé, antes seguía todo lo que el mundo nos ofrecía, pero ahora que Jesús me ha llamado, ahora que Jesús ha cambiado mi corazón, ya vivo una nueva vida con Él, caminando junto a Él, para caminar con Él y hacia Él. Y Pablo, si ustedes se acuerdan, ¿qué dice? Vivir es Cristo. Morir es ganancia, ¿no? Y Pablo dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motivo del por qué hemos sido creados, es para vivir para Él. Fuimos creados para vivir para Él, para su gloria. Y ahora, la cosa interesante que vemos cuando Jesús llama a sus discípulos es que en ninguno de los evangelios vemos o conocemos el pasado de cada uno de estos discípulos. No sabemos cómo era Pedro cuando era niño, no sabemos cómo era Juan, cómo era Tadeo, no sabemos, sino que sabemos el trabajo que ellos hacían. ¿Y por qué el de Mateo no escribe cómo era su pasado? Para un propósito. Y el propósito es para hacernos entender que a Dios no le importa nuestro pasado. Y que Dios puede usar para su gloria a cualquier tipo de persona. No importa si tú has estudiado en el instituto bíblico y sabes mucho de la Biblia. No importa si tú trabajas de limpieza. No importa si tú, trabajas como camarero. No importa si tú trabajas en el banco, si eres la persona más inteligente del mundo. No. El Señor puede usar a cualquier tipo de persona para su ministerio, para su gloria.
No importa a Dios nuestras habilidades, nuestras capacidades, no. Lo que le importa, como me ha dicho antes nuestro hermano, al Señor le importa nuestro corazón y nuestra disponibilidad. Nuestra disponibilidad. A Él le importa que nosotros rendimos totalmente nuestras vidas a Él. Y no solamente notamos esto, sino también notamos que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un cambio de términos. Porque en el versículo 1 Jesús llama a los 12 seguidores como discípulos, pero después el versículo 2, ¿cómo los llama? ¿Cómo dice? Apóstoles. ¿Por qué? Bueno, hay también un propósito. Porque, como ya hemos dicho, el discípulo es la persona que aprende del maestro, la persona que sigue al maestro. Pero ahora Jesús, aquí en este momento, los llama porque dice, bueno, ya ustedes han visto lo que he hecho, han visto lo que he enseñado, han visto los milagros que he hecho, ahora toca a ustedes. Ahora le toca a ustedes. Y la misma cosa también nosotros somos llamados del Señor para ser usados por Él para el ministerio, para evangelizar. Pero vemos la diferencia, que los apóstoles antes, primeramente, en la primera comisión, fueron llamados a evangelizar a los judíos. Y nosotros como iglesia somos llamados ¿a quién? ¿A evangelizar a quién? A todos, a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, este es el primer punto, que hemos sido y somos llamados, ¿no? Segundo punto, somos o hemos sido fortificados. Hemos sido fortificados. Siempre en el versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, que dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para lo que echasen, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Cuando ministramos o cuando estamos en una misión, es muy importante recordar siempre que es el Señor mismo que nos da la fuerza necesaria cada día para servir a Él. Y esto es muy importante, sobre todo para las personas misioneras que van en otros países. Hay muchos americanos, he conocido un montón de americanos que vinieron a Italia, y en Italia, ustedes saben que la religión principal en Italia es el catolicismo, y es muy radicado el catolicismo. Y muchos misioneros que conocí, después de algunos años, se abandonaron la misión. ¿Por qué? Porque ellos no veían frutos. Y como no veían frutos, se fue, digamos, se desanimaron y volvieron a su país, en América, en Estados Unidos. Pero debemos recordar que cuando estamos en el campo misionero, cuando estamos ministrando, es Dios que hace la obra. Y no depende de nuestras fuerzas, sino que todo depende de Él. No se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestra fuerza, no. Se trata de la obra del Señor. Es el Señor que obra. Y de hecho, en toda la Biblia, nuestro hermano James mencionó a Moisés, mencionó a David,
mencionó a Abel, mencionó... Hay varios personajes en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor los llama, no es que ellos se preparan la comida para todo el viaje, no. Es el Señor que provee todo lo que ellos necesitan. Y también, por ejemplo, con el apóstol Pablo, ¿cuántos viajes el apóstol Pablo hizo en varias ciudades? ¿No? Pero siempre el Señor proveyó para sus necesidades, proveyó la comida, proveyó dónde estar, dónde dormir. A veces dormía en la cárcel porque estaba preso, pero el Señor siempre estaba con él, a su lado, nunca lo dejó. Y también con nosotros, cuando nosotros vamos a evangelizar, acordémonos, no se trata de nuestras habilidades en hablar, en convencer, porque nosotros muchas veces decimos, no puede convencer a esa persona a creer en Cristo. No somos nosotros convencer a Cristo, es el Señor que obra en el corazón de las personas. Nosotros somos llamados a poner la semilla y después es el Señor que obra. Pueden pasar muchos años que esa persona ha escuchado la palabra de Dios, pero si Dios obra, si Dios actúa, si obra en el corazón de la persona, seguramente esa persona va a arrepentirse, va a caer a los pies de Jesús, va a creer en Él. No se trata de nuestros esfuerzos. Y más, muchas personas cuando van a evangelizar, muchas personas dicen, si tú eres realmente creyente, entonces tienes que ser capaz de hacer milagros. Tienes que ser capaz de hablar en lenguas. Tienes que ser capaz de sanar a las personas. Bueno, lo vemos en la Biblia que los apóstoles lo hacían. ¿Por qué? Porque Jesús había dado a ellos la autoridad y el poder para hacer milagros. El Señor mismo. Y como he dicho antes, los milagros, ¿para qué servían? Los milagros servían para comprobar lo que ellos predicaban. Y ahora los milagros, hoy en día, realmente no los necesitamos. ¿Por qué? Lo que nosotros necesitamos, ¿sabes qué es? La palabra de Dios, que ya es completa, y no solamente eso, necesitamos del Espíritu Santo. Si somos realmente creyentes, si hemos entregado realmente nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios ya vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Y vemos en Gálatas, cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Jesús, lo llama Jesús como el consolador, el ayudador, el consejero. ¿Para qué? Justo para ministrar, para evangelizar. El Espíritu Santo nos ayuda a decir lo que debemos decir. Nos ayuda a evangelizar, a predicar la palabra. Nos convence del pecado cuando pecamos. Eso, no necesitamos ser capaces de hacer milagros, de hablar en lenguas, no. El Espíritu Santo que vive en nosotros es la única cosa, y la palabra de Dios es lo único que nosotros necesitamos para
ministrar, para evangelizar en este mundo. De hecho, Jesús dijo en Juan 14, 16, 17, Juan 14, 16, 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y qué hace este Consolador? En el versículo 26 siempre de Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, somos fortificados y tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El tercer punto, no solamente hemos sido llamados, no solamente hemos sido fortificados, sino que también hemos sido enviados. Hemos sido enviados. En el versículo 5 de nuestro pasaje dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este pasaje, nosotros, iglesia, no somos no somos la audiencia principal. No somos, digamos, los protagonistas en este pasaje. ¿Por qué? Porque esta comisión que Jesús dio a los discípulos, ¿no?, tiene que ver con los hebreos, con los judíos, ¿no? Pero la aplicación de esto tiene que ver con nosotros, porque los discípulos antes evangelizaban a los hebreos en la región de la Galilea, y nosotros somos llamados a evangelizar a todo el mundo. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús dice en este momento, dice a los apóstoles de ir a predicar solamente a los judíos? Algunos pueden pensar: entonces Jesús es racista, a Jesús no le gustan los gentiles, a Jesús no le gustan los samaritanos. No, hay un propósito, porque realmente Jesús, cuando vino aquí en la tierra, el propósito de Jesús era evangelizar primeramente al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene la ¿cómo se dice? La prioridad. El pueblo de Israel tiene la prioridad, y de hecho lo dice también Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice que el evangelio no, antes a los judíos, primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Pero por qué? Bueno, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabemos que el pueblo de Israel fue elegido por Dios para un propósito.
La nación de Israel históricamente fue la representación visible de lo que realmente significaba tener una relación con Dios. El pueblo, la nación de Israel debía ser una demostración encarnada al mundo para que otros se sintieran atraídos a lo que Dios hacía a través de este pueblo. Y en Jeremías, capítulo 50, versículo 6, Jeremías, capítulo 50, versículo 6, vemos que el Señor llama a su pueblo en una manera como también Jesús dice cuando ves al pueblo ahí. Dice el versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y vemos que en el Antiguo Testamento el Mesías era llamado, ¿no? Es aquel, el ungido es aquel que había, ¿cómo se dice? Tomado estas ovejas y iba a llevar para apacentar. De hecho, en Ezequiel 34, 23, 24 dice: y levantaré sobre ella a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y Jesús, sobre el pastor, dice de sí mismo, en Juan capítulo 10, versículo 11 hasta el 16, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, y esto se refieren a todos nosotros, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los judíos tenían la prioridad para escuchar el Evangelio, tenían esta urgencia, porque es por medio del pueblo de Israel que Dios ha llamado a sí mismo un pueblo, para que sea de bendición para todos los pueblos del mundo. Y Jesús vino a predicar a su pueblo, a los judíos, a los saduceos, a los fariseos. Muchos escucharon, recibieron, pero muchos no. De hecho, dice Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. El versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál era este mensaje que Jesús predicaba? Arrepentíos,
ustedes se acuerdan, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. ¿Qué quería decir cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? También Juan Bautista lo decía. Juan el Bautista era el heraldo del rey. Él era el que preparaba el camino para la llegada del rey. Y cuando Juan decía, arrepentíos, porque el rey está por llegar, estará para llegar. Y Jesús, cuando dice esto, ¿ustedes no ven que ya estoy aquí? ¿No ven que yo soy el rey? El Mesías que ustedes estaban esperando. Pero vuestro oído es muy duro. Y no me reconocen. No me reconocen. Y ahora nosotros como iglesia, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar? El mensaje que nosotros como cristianos, como discípulos, debemos predicar al mundo es que el Rey ya ha venido. La palabra de Dios se ha hecho carne. Vino al mundo para servir. ¿Y ha venido para qué? Para un propósito, para morir. ¿Por qué morir? A causa de nuestro pecado. Porque la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte eterna. No solamente la muerte aquí, sino la muerte eterna en el infierno. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. No hay ninguno sin pecado. Y todos son destinados al infierno. Pero por amor el Señor envió a su Hijo para pagar por nuestro pecado. Y todos aquellos que solamente creen en Él, en el Hijo, en Jesús, serán salvados. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente murió en la cruz, sino que dice la Biblia que Él venció a la muerte. Y el tercer día Él resucitó. Y hoy en día Él está vivo, Él vive. Y un día Él volverá. No para morir otra vez, para pagar otra vez por nuestros pecados. No, Él volverá para juzgar. Para juzgar. Y todos aquellos que hemos creído en Él, que tenemos la vida eterna. Y aquellos que no han creído, todos aquellos que han rechazado la buena nueva, ya son condenados por la eternidad en el infierno. ¿Y cuántas personas hoy en día, cuando hablamos del Señor también con nuestros colegas del trabajo, con nuestros amigos, muchas personas, la primera cosa que dicen, no me interesa este tema, cambiemos tema, no quiero hablar de esto. ¿Cuántas personas rechazan la buena nueva? ¿O cuántas personas, cuando hablan de esto, se enojan con nosotros y quieren alejarse? Pero nosotros, cuando esto pasa, no debemos desanimarnos. Debemos seguir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el tesoro más grande que nosotros como cristianos
podemos compartir con las personas, porque el Evangelio es la esperanza para las personas de este mundo. Y como dice en el versículo, que gratuitamente hemos recibido, como dice el versículo 8, que por gracia hemos recibido a Jesús, el perdón de los pecados. Por gracia hemos recibido todas las bendiciones que tenemos en Jesús. También por gracia debemos dar, debemos evangelizar. Recordar que nosotros también no merecemos nada y no merecemos nada para esta gran salvación que nos espera. También nosotros somos llamados, somos fortalecidos, fortificados y somos enviados de compartir por gracia el Evangelio. Y vemos que en aquel tiempo los apóstoles dijo a Jesús de ir sin nada, tranquilo. No preparen su mochila o su valija, y saber qué, porque el Señor proveerá. Y también muchas veces, y pasa también, de hecho, hemos conocido a Pocho, si ustedes se acuerdan, a Pocho, y también el papá de Becky, ¿no? Que es un misionero ahí en Perú, en toda esa zona. Ellos no es que preparan algo, no. Ellos viven de lo que las personas ahí le ofrecen. ¿Y qué significa esto? Si hay un misionero, si viene aquí un misionero para que les dé pasaje, debemos estar dispuestos a abrir nuestras casas para hospedar a estas personas. Debemos estar abiertos a compartir con ellos, a ofrecer nuestra comida, donde dormir, ¿no? A esto somos llamados. Y no solamente esto. El Señor Jesús dice, hace un ejemplo con la costumbre de un judío, porque ustedes saben que los judíos en aquel tiempo tenían un disgusto hacia los gentiles, hacia las personas que no eran judías o que no eran hebreas. De hecho, cuando los judíos pasaban por una región donde estaban samaritanos o gentiles, cuando volvían a su patria, ellos tomaban su ropa y sacaban todo el polvo que el vestido había acumulado. Perdón, en español estoy aprendiendo. Habían acumulado durante el viaje. Y ellos hacían así porque despreciaban a los gentiles, a los samaritanos. Y Jesús usa este ejemplo, no porque dice debemos despreciar a las personas, no. Dice los discípulos, si la persona rechaza el Evangelio, entonces es como si han rechazado a mí, a Jesús. Y la Biblia dice, si ahora ellos me rechazan, un día también el Padre va a rechazar a ellos.
Entonces, no podemos jugar con el Evangelio. El Evangelio es muy precioso. El Evangelio salva, pero también el Evangelio condena. ¿No? Y la pregunta ahora, como aplicación, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos realmente discípulos que compartimos la palabra del Señor con otras personas? ¿O somos cristianos que calientan la silla y después cuando vuelven a casa es como si la palabra entre de aquí, se oye de ahí y chao, me olvidé de todo? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos cristianos activos? ¿Estamos evangelizando? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que vivir es Cristo. Tú nos enseñas que nuestra vida, Señor, es para ser usada de ti, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para hablar de ti a todo el mundo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo hacemos, o por miedo, o porque no tenemos mucho coraje, o porque nos avergonzamos, Señor. Pero, Señor, úsanos, Señor, cámbianos, transfórmanos, Señor. Danos, Señor, la fuerza, Señor, que sabemos, Señor, que tú nos das. Danos, Señor, fe. Para compartir tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordar cuál es el objetivo, Señor. Porque, como dijo Pablo, de verdad morir es ganancia. Porque sabemos, Señor, que nuestra eternidad es para siempre contigo, Señor. Y la eternidad que nos espera no se puede comparar a la vida aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos has amado y nos amas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, que muchas veces, Señor, nos aleja de ti. Perdónanos, Señor, por todo nuestro pecado, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Guíanos, Señor, ahora en esta tarde, en todo lo que haremos, Señor. Guíanos a volver a casa, a nuestro hogar, Señor. Guíanos a toda nuestra familia. Te pedimos también por nuestros amigos o nuestros familiares, Señor, que todavía no te conocen. Señor, tú haces la obra, Señor. Tú conviertes los corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, por ellos, de usarnos para hablar de ti, Señor, con ellos. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.